Existe una ironía fundamental en el corazón de la aviación militar moderna que los estrategas a menudo prefieren ignorar. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una institución históricamente obsesionada con la velocidad supersónica, el sigilo indetectable y el combate aéreo a altitudes estratosféricas, terminó siendo definida durante casi medio siglo por un avión que carece de todas esas cualidades. Estamos hablando de una máquina que es dolorosamente lenta, innegablemente tosca en su apariencia y que fue diseñada deliberadamente para volar bajo, absorber fuego enemigo y operar en el lodo táctico del campo de batalla. Esta es la historia del A-10 Thunderbolt II, conocido universalmente y con mucho cariño como el Warthog o Jabalí. No se trata simplemente de un avión de ataque a tierra convencional, sino de una anomalía burocrática y de ingeniería militar que sobrevivió a innumerables intentos de cancelación por parte de sus propios comandantes. Para entender a esta bestia metálica, debemos retroceder a la doctrina de la Guerra Fría y examinar el abismo estratégico que obligó a los ingenieros a descartar el manual de diseño tradicional y construir una aeronave alrededor de una sola arma catastrófica. El contexto en el que nació esta máquina era francamente apocalíptico, dominado por el miedo constante a una invasión masiva en Europa continental. A finales de la década de 1960, la inteligencia occidental estimaba que, en caso de que la Unión Soviética decidiera avanzar hacia Occidente, miles de tanques del Pacto de Varsovia se derramarían a través de la brecha de Fulda, en Alemania. Las fuerzas terrestres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se verían abrumadas numéricamente en cuestión de horas. La aviación táctica de la época, encarnada por el elegante y rápido F-4 Phantom, había demostrado en Vietnam ser trágicamente inadecuada para el apoyo aéreo cercano, un concepto táctico conocido por sus siglas en inglés como CAS. Los cazas rápidos consumían combustible rápidamente, no podían maniobrar en valles estrechos a bajas velocidades, y sus pilotos apenas tenían tiempo para identificar visualmente a las tropas amigas antes de soltar sus municiones. Se necesitaba desesperadamente una aeronave de ataque que pudiera merodear sobre el campo de batalla, volar lo suficientemente lento como para distinguir un tanque soviético de un transporte aliado y llevar un poder de fuego capaz de perforar blindaje pesado sin depender de costosos y escasos misiles guiados. Así nació el programa AX, una iniciativa de diseño que priorizaba la supervivencia, la letalidad balística y la simplicidad mecánica por encima del rendimiento aerodinámico tradicional. Si te interesan los desgloses técnicos detallados del diseño y la estrategia de la aviación, suscríbete. Tengo más videos como este en camino. Continuamente exploramos cómo la ingeniería extrema resuelve los problemas más brutales del combate táctico. Y ningún problema de ingeniería fue tan extremo como el desafío central del programa que dio origen al A-10. El Pentágono no pidió un avión al que luego se le añadiría un cañón. Exigieron un cañón destructivo de 30 milímetros y luego pidieron a la industria aeroespacial que construyera un vehículo volador capaz de transportarlo. El ganador de este concurso armamentístico fue la corporación General Electric con su GAU-8 Avenger, un cañón rotatorio de estilo Gatling de 7 cañones que define absolutamente la existencia de la aeronave. Para comprender la magnitud de esta decisión de diseño, debemos visualizar las proporciones físicas y las consecuencias aerodinámicas de esta arma. El GAU-8 completo, con su sistema de alimentación sin eslabones y su tambor de munición cargado, pesa casi 1.800 kilogramos y tiene el tamaño de un automóvil compacto clásico. Ocupa tanto espacio interno que el tren de aterrizaje delantero del avión tuvo que desplazarse hacia la derecha del eje central, solo para dejar espacio para que el cañón disparara exactamente a lo largo de la línea central de la aeronave. Si el cañón se hubiera montado a un lado,
la enorme fuerza de retroceso habría inducido un desvío incontrolable, haciendo que el avión girara violentamente fuera de su objetivo cada vez que el piloto apretara el gatillo. Y esa fuerza de retroceso es un problema de física masivo que los diseñadores tuvieron que mitigar de maneras ingeniosas. Cuando el cañón dispara a su velocidad máxima de 3.900 disparos por minuto, genera aproximadamente 4.500 kilogramos de fuerza de retroceso, una cifra que empuja físicamente la aeronave hacia atrás. En un avión ligero, esto sería suficiente para detenerlo en el aire y causar una pérdida aerodinámica catastrófica. Los ingenieros sabían que cada ráfaga de fuego actuaría esencialmente como un freno aéreo masivo. Sin embargo, el desafío más aterrador no fue mecánico, sino químico. Los gases propulsores expulsados por los cañones del GAU-8 no contienen oxígeno. Cuando un avión vuela a baja velocidad y dispara un arma gigante en su propia nariz, la nube de gas denso es inevitablemente ingerida por las tomas de aire de los motores. Durante las primeras pruebas de vuelo, esta ingestión de gas desprovisto de oxígeno ahogaba los motores del avión, provocando apagones repentinos en pleno vuelo. Imagina la escena. El piloto se alinea para un ataque rasante, aprieta el gatillo y de repente sus dos motores se apagan a solo unos cientos de metros del suelo. Para resolver esta crisis de diseño, los equipos de desarrollo implementaron una serie de soluciones anidadas, demostrando cómo arreglar un problema aeronáutico a menudo genera un nuevo nivel de complejidad. Primero, alteraron la composición química de la pólvora utilizada en los proyectiles de 30 milímetros para que produjera menos gases asfixiantes. Segundo, instalaron deflectores aerodinámicos en la boca del cañón para dirigir la nube tóxica lejos de la ruta de ingestión de los motores. Finalmente, integraron un sistema electrónico que enciende automáticamente las bujías de ignición de los motores de forma continua cada vez que se presiona el gatillo. De esta manera, si la falta de oxígeno causa un apagón momentáneo de la llama en las cámaras de combustión, el sistema de ignición incesante reaviva el motor fracciones de segundo después de que la nube de gas pasa. Esta compleja danza de química, aerodinámica y electrónica es el precio invisible que se paga para poder disparar munición del tamaño de botellas de leche a velocidades supersónicas. Esa munición, por supuesto, es la razón por la que se toleró todo este dolor de cabeza de ingeniería. Para destruir los tanques soviéticos que amenazaban a Europa, los proyectiles estándar de alto explosivo eran insuficientes contra el blindaje reactivo y el acero en capas. La solución técnica fue introducir el uranio empobrecido, un material denso que aporta propiedades balísticas aterradoras. A diferencia del acero o el tungsteno, que tienden a aplastarse o deformarse en forma de hongo al impactar contra un blindaje grueso, un penetrador de uranio empobrecido es pirofórico y se autoafila. A medida que el proyectil perfora el blindaje masivo de un tanque, las fuerzas extremas de fricción y presión pelan los bordes exteriores del proyectil, manteniendo una punta aguda que sigue penetrando mientras estalla en llamas de alta temperatura. Cada vez que se acciona el arma, la aeronave envía un torrente de fuego termocinético capaz de convertir un vehículo blindado en chatarra fundida en menos de 2 segundos. Pero operar a la baja altitud necesaria para emplear esta arma colocaba a la aeronave directamente en la zona letal de la artillería antiaérea enemiga. Aquí es donde el diseño pasa de la ofensiva brutal a la defensa desesperada, cambiando la filosofía desde la agilidad hacia la simple e inquebrantable capacidad de supervivencia. La mayoría de los aviones de combate modernos confían en la velocidad y los sistemas de guerra electrónica para evitar ser alcanzados. El A-10 Warthog, por el contrario, asume estadísticamente que será impactado por fuego enemigo repetidamente, y toda su estructura está diseñada para sobrevivir a ese castigo.
La innovación más famosa es la llamada bañera de titanio, una cápsula fuertemente blindada que envuelve por completo la cabina, protegiendo al piloto y a las interfaces de control de vuelo más críticas. Esta bañera pesa más de 540 kilogramos y está forjada a partir de placas de titanio con un grosor que varía desde un poco más de 1 centímetro hasta casi 4 centímetros en las zonas más vulnerables. Sin embargo, el blindaje de la cabina resolvería muy poco si el resto de los sistemas de la aeronave colapsaran ante un impacto de metralla. Un avión militar convencional se volvería incontrolable si una ráfaga de artillería cortara sus líneas hidráulicas, convirtiéndolo instantáneamente en un ataúd volante de varios millones de dólares. Sabiendo esto, los diseñadores del A-10 integraron un sistema de control de vuelo con redundancia extrema. La aeronave cuenta con 2 sistemas hidráulicos primarios completamente independientes, enrutados por lados opuestos del fuselaje para que un solo impacto no pueda destruir ambos simultáneamente. Pero la verdadera genialidad analógica del diseño entra en juego si ambos sistemas hidráulicos fallan. En la mayoría de los aviones rápidos contemporáneos, como el F-16 Fighting Falcon, la pérdida total de presión hidráulica significa una orden inmediata de eyección para el piloto, ya que las superficies de control se vuelven inamovibles. En el Warthog, el piloto puede activar un modo llamado reversión manual, un sistema mecánico de emergencia compuesto por cables y poleas físicas. Este modo de vuelo de respaldo no proporciona una maniobrabilidad ágil, pero permite a la tripulación cojear hacia territorio amigo. En la reversión manual, la palanca de mando no mueve los grandes alerones ni los elevadores directamente, ya que la fuerza del viento requeriría un esfuerzo físico sobrehumano. En su lugar, el sistema de cables mueve pequeñas aletas aerodinámicas situadas en los bordes de fuga de las superficies de control principales. El viento atrapa estas pequeñas aletas y esa fuerza aerodinámica apalanca los controles más grandes para dirigir la aeronave. Volar el Warthog en este estado es físicamente agotador. Requiere que el piloto utilice ambas manos y luche contra la inercia de una aeronave dañada, pero cumple el objetivo fundamental del diseño: llevar a la persona a casa viva. Esta red de seguridad mecánica ha salvado decenas de vidas y fuselajes a lo largo de las décadas, cimentando el estatus casi mítico del avión entre los aviadores tácticos. Sabiendo lo que ahora sabes sobre su rendimiento, ¿crees que el enfoque de diseño valió la pena? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Mientras debatimos el valor del blindaje frente a la velocidad, debemos examinar la aerodinámica única que permite que esta fortaleza voladora cumpla su misión principal. La silueta del Warthog está dominada por sus largas y gruesas alas rectas, una característica de diseño que parece un retroceso anticuado a la época de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los cazas a reacción construidos desde la década de 1950 utilizan alas en flecha para reducir la resistencia aerodinámica y alcanzar velocidades supersónicas. Pero las alas en flecha son ineficientes a bajas velocidades y requieren largas pistas de aterrizaje. El A-10 necesitaba exactamente lo contrario. Sus alas rectas y de gran envergadura generan una cantidad prodigiosa de sustentación a velocidades muy bajas, permitiendo a la aeronave merodear indefinidamente sobre un área de combate a velocidades de apenas unos 300 kilómetros por hora. Esta baja velocidad no es un defecto de ingeniería, es un requisito táctico absoluto. Cuando apoyas a la infantería en el terreno, donde las tropas aliadas y enemigas pueden estar separadas por menos de 100 metros, el tiempo es el recurso más valioso de un piloto. Un caza rápido cruza el área de combate tan rápido que apenas tiene segundos para alinear un objetivo y disparar, lo que a menudo lleva a trágicos incidentes de fuego, amigo o pasadas fallidas.
El ala recta del Warthog le otorga un radio de giro extremadamente cerrado. Un piloto puede realizar una pasada de ataque, romper agresivamente en una curva cerrada que mantendría el avión dentro de un valle pequeño, y estar alineado para una segunda pasada en menos de un minuto. Además, estas alas son tan robustas que gran parte de los tanques de combustible autosellantes se almacenan en su interior. Los extremos de las alas están caídos hacia abajo, un detalle aerodinámico sutil que aumenta la eficiencia y el control a baja altitud, demostrando una vez más que la función dictó cada milímetro de esta forma aparentemente fea. La sustentación requiere empuje, y el sistema de propulsión del Warthog es quizás el segundo elemento visual más reconocible después de su morro romo y su enorme cañón. Dos motores turbofan TF-34 de General Electric están montados en lo alto del fuselaje trasero, justo enfrente del plano de cola. Para un entusiasta de la aviación purista, la colocación de estos motores parece contraintuitiva en términos de aerodinámica limpia, pero la ubicación es una clase magistral de supervivencia pragmática en el campo de batalla. En primer lugar, montar los motores tan altos los protege de la ingestión de escombros, tierra y piedras cuando el avión opera desde pistas de aterrizaje sin pavimentar o carreteras improvisadas cerca del frente de batalla. Un caza bajo con entradas de aire al nivel de las rodillas succionaría tierra inmediatamente y destruiría los álabes de su turbina. En segundo lugar, la ubicación de los motores sirve como un escudo térmico e infrarrojo integrado. Los misiles tierra-aire portátiles que se disparan desde el hombro por la infantería enemiga, conocidos comúnmente como sistemas de defensa aérea portátiles, utilizan cabezas buscadoras de calor para rastrear los gases de escape. Al colocar los turbofanes en la parte superior del fuselaje trasero y flanquearlos con los enormes estabilizadores verticales de la cola, la estructura física del avión oculta activamente la huella de calor infrarrojo desde muchos ángulos, especialmente para las tropas que apuntan desde abajo y a los lados. Además, el flujo de escape de estos motores pasa directamente por encima de las superficies horizontales de la cola. Esto crea un efecto aerodinámico adicional que empuja el flujo de aire sobre los controles, manteniendo la capacidad de respuesta y la estabilidad del avión incluso en ángulos de ataque muy altos, cuando las alas principales amenazan con entrar en pérdida aerodinámica. Todo este trabajo de diseño teórico, toda la metalurgia, la aerodinámica y la redundancia de sistemas fue llevado a la prueba de fuego máxima durante el invierno de 1991. La Operación Tormenta del Desierto proporcionó el escenario exacto para el que fue construido el avión, aunque en los desiertos del Medio Oriente en lugar de los bosques de Alemania. Hasta ese momento, los altos mandos de la Fuerza Aérea todavía consideraban al Warthog como un proyecto desechable, prefiriendo enviar cazas multipropósito más sofisticados al combate. Pero la cruda realidad del entorno de guerra expuso rápidamente las limitaciones de las doctrinas de ataque de precisión puramente computarizadas. El humo espeso de los pozos de petróleo en llamas y las tormentas de arena del desierto inutilizaron muchos de los costosos sistemas de guía láser de las aeronaves de alto rendimiento. En este ambiente sucio y de baja visibilidad, las fuerzas de la coalición recurrieron al analógico, lento y fuertemente blindado avión de ataque. El rendimiento operativo durante la Guerra del Golfo superó incluso las expectativas más optimistas de sus defensores. Operando a baja altitud bajo techos de nubes pesadas, donde otros aviones no podían adquirir sus objetivos de manera segura, el A-10 acumuló una asombrosa cantidad de daño infligido contra divisiones blindadas iraquíes. Sin embargo, no fue un triunfo sin sangre o sin problemas tácticos serios. El avión recibió impactos devastadores de artillería antiaérea guiada por radar y de sistemas de misiles portátiles.
Fue en estos momentos críticos donde la filosofía de la bañera de titanio y la redundancia estructural demostró su valor incalculable. Hubo casos documentados de Warthogs que regresaron a sus bases con grandes secciones del revestimiento de las alas arrancadas por completo, superficies de control de la cola destruidas, motores perforados por metralla que habían dejado de funcionar por completo y sistemas hidráulicos drenados a cero presión. Las fotografías de estos aviones destrozados rodando por la pista con la mitad de un ala colgando confirmaron cada argumento a favor de la supervivencia que los ingenieros habían planteado décadas atrás. El impacto humano y psicológico de esta capacidad de recuperación no puede ser sobreestimado. Para las tropas terrestres, escuchar el zumbido de los motores, seguido por el rugido desgarrador del cañón Avenger, se convirtió en el máximo levantador de moral. Debido a que las balas supersónicas viajan mucho más rápido que la velocidad del sonido, los soldados en tierra primero veían la explosión en el objetivo, luego presenciaban la destrucción del blindaje enemigo, y un par de segundos más tarde, escuchaban el prolongado, profundo y temible ruido de rasgado que se ha vuelto icónico en la cultura militar. Pero a pesar de sus innegables éxitos, destruyendo convoyes, radares y piezas de artillería enemigas, el conflicto también iluminó deficiencias severas en la electrónica de a bordo, especialmente su falta de sistemas modernos de navegación nocturna. Durante esta misma época histórica, el gran adversario del diseño estadounidense estaba demostrando sus propias teorías operativas en otros frentes de batalla. El equivalente soviético del Warthog, el Sukhoi Su-25, apodado Frogfoot, compartía una filosofía sorprendentemente similar en muchos aspectos, pero divergía en su ejecución técnica clave. Ambas aeronaves fueron construidas alrededor de la supervivencia del piloto, utilizando blindaje de titanio para proteger la cabina y colocando los motores de tal manera que redujeran los daños por misiles infrarrojos. Sin embargo, los diseñadores soviéticos construyeron el Frogfoot para que fuera considerablemente más rápido, utilizando alas menos rectas y motores turborreactores con mayor empuje, permitiendo una rápida penetración y retirada del espacio aéreo hostil. La diferencia crítica entre estas dos máquinas de guerra se reduce a sus prioridades de armamento. Mientras que la aeronave estadounidense fue diseñada literalmente como un accesorio volador para su masivo cañón GAU 8 de 30 milímetros, la máquina soviética utilizó un cañón de doble cañón de 30 milímetros mucho más pequeño y liviano, confiando mucho más en una amplia gama de cohetes no guiados y bombas de caída libre para su poder de ataque primario. En términos de capacidad de persistencia, el Warthog sacrifica la velocidad superior del avión soviético a cambio de una carga útil masivamente mayor de municiones y la inigualable capacidad de merodear y acechar pacientemente a los objetivos durante el doble de tiempo, lo que demuestra cómo dos superpotencias resolvieron el mismo problema táctico con herramientas fundamentalmente diferentes. Con el inicio del siglo XXI, las guerras asimétricas en Afganistán e Irak obligaron a esta antigua plataforma analógica a adaptarse rápidamente o enfrentarse a la obsolescencia frente a las demandas de las operaciones modernas de contrainsurgencia combinada. Las tropas en tierra ya no solo necesitaban cañones pesados, requerían datos precisos en tiempo real, ataques quirúrgicos cerca de áreas pobladas para evitar daños colaterales, y un avión que pudiera hablar fluidamente con los satélites en el espacio. Esto provocó el desarrollo y despliegue apresurado de la actualización del sistema, conocido como A-10C. Esta ambiciosa modernización técnica transformó el venerable interior, repleto de diales electromecánicos y medidores de presión de la Guerra Fría, en un entorno dominado por la cabina de cristal. Se instalaron pantallas multifunción a color, ordenadores de gestión de vuelo modernos y un enlace de datos táctico avanzado que permitía a los pilotos ver las mismas posiciones de tropas amigas y enemigas que los comandantes observaban en tierra
en tiempo real. Quizás la adición más crítica en esta fase de modernización fue la capacidad de integrar de manera completa los contenedores de designación de blancos. Estos sofisticados aparatos ópticos, montados bajo las alas o el fuselaje, utilizan cámaras térmicas infrarrojas de alta resolución y designadores láser. Anteriormente, los pilotos del Warthog tenían que avistar los objetivos mirando a través del cristal del dosel con binoculares o siguiendo el humo de los cohetes marcadores disparados por controladores aéreos avanzados. Con las nuevas pantallas y contenedores, el piloto puede volar por encima del alcance del fuego de armas ligeras, enfocar la cámara térmica y leer la matrícula de un camión a kilómetros de distancia antes de soltar una bomba guiada por láser de precisión milimétrica. Esta evolución técnica convirtió al destructor de tanques original en un francotirador aéreo altamente coordinado y mortalmente preciso. Pero esta modernización introdujo un conflicto existencial en el corazón de la filosofía operativa de la máquina. El Warthog fue concebido desde sus cimientos para operar en el fango, volando a escasos metros del suelo para identificar visualmente sus objetivos y usar su brutal armamento cinético. Al dotarlo de tecnología de ataque de precisión a gran altitud, la Fuerza Aérea mejoró inmensamente su eficacia en las campañas antiterroristas, donde la amenaza aérea era baja, pero de alguna manera también diluyó su propósito original. A grandes altitudes, los turbofanes ineficientes del avión limitan su rendimiento. Las grandes alas rectas que permiten una maniobrabilidad asombrosa a nivel del suelo se convierten en un pasivo en el aire delgado. Y quizás lo más importante, volar misiones de patrulla a alta altitud arrojando bombas inteligentes significa que el gigantesco cañón rotatorio a menudo regresa a la base sin disparar un solo tiro. La dura realidad táctica que enfrentan los planificadores militares hoy en día es que el entorno de amenaza global ha evolucionado mucho más allá de las densas nubes de artillería y cañones antiaéreos para los que se diseñó la resistente armadura del avión. Los adversarios modernos de nivel cercano están equipados con sofisticados sistemas de defensa aérea integrados, apoyados por radares en red y potentes misiles tierra-aire de largo alcance que pueden atacar a un objetivo lento a decenas de kilómetros de distancia. La bañera de titanio que protege al piloto de los cañones antiaéreos de 20 milímetros no ofrece ninguna defensa significativa contra un misil de fragmentación supersónico moderno que detona con cientos de kilogramos de explosivos junto al fuselaje. En un campo de batalla fuertemente disputado en el Pacífico o en Europa del Este hoy, el Warthog sería trágicamente vulnerable desde el momento en que despegara. Es por esta dolorosa pero lógica razón que el proceso para retirar gradualmente las alas restantes ha comenzado en serio, transfiriendo las misiones tácticas de apoyo aéreo cercano a flotas de aeronaves polivalentes y de quinta generación. Aviones furtivos altamente avanzados como el F-35, Lightning II están tomando el relevo. A diferencia del viejo jabalí, el nuevo avión sigiloso no puede sobrevivir a repetidos impactos físicos. Su método de supervivencia es la invisibilidad al radar, procesadores de datos masivos y sistemas de fusión de sensores que le permiten localizar y destruir múltiples amenazas terrestres antes de que el enemigo siquiera sepa que el avión está en el espacio aéreo. El futuro del apoyo aéreo cercano será digital, silencioso y ejecutado a distancias mayores. A medida que observamos la inminente puesta de sol de esta icónica plataforma militar, el legado que deja en la historia de la ingeniería de combate es absolutamente inigualable. Fue un proyecto que se atrevió a desafiar la obsesión por la tecnología de vanguardia y la velocidad pura a favor de una solución mecánica brutalmente honesta y centrada en la letalidad duradera. El A-10 Warthog demostró que, a veces, la solución más sofisticada a un problema complejo no es un nuevo software o un motor a reacción exótico,
sino un inmenso cañón rotatorio envuelto en una bañera voladora y sostenido por un par de gruesas alas rectas diseñadas para rechazar la muerte en cada misión. Soportó la hostilidad institucional, sobrevivió al fuego castigador de innumerables teatros de conflicto y protegió a una generación de infantería bajo la sombra de su silueta inconfundible, consolidando su lugar no solo como un avión de combate táctico, sino como un guardián protector legendario del campo de batalla. Si este análisis te resultó útil, dejar un me gusta ayuda a que más personas descubran estas inmersiones profundas. Gracias por mirar.